Buenos días a todos. Mi nombre es Diego Dilberto Morales Fernández. Soy residente de tercer año de especialidad neurocirugía por Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi sede es el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, el tema que vamos a exponer, voy a presentar el día de hoy es sobre aneurismas cerebrales. Es un tema muy importante debido a la alta mortalidad que está asociada a esta patología, ¿no? Muchas personas han fallecido a causa de esta enfermedad. La mortalidad es muy alta y el tratamiento aún es muy complejo, ¿no? ¿Qué es un aneurisma? Bueno, un aneurisma, vamos a empezar primero con las definiciones básicas, ¿no? Para tener los conceptos claros. Un aneurisma es la dilatación anormal de la pared de una arteria, y esto puede ocurrir en cualquier arteria del cuerpo humano. En todo el cuerpo humano tenemos arterias en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los brazos, en las piernas. En todas las regiones del cuerpo humano tenemos arterias, y cualquier dilatación anormal de estas arterias es un aneurisma. Acá podemos ver en los dibujos de estas diapositivas, podemos apreciar un aneurisma, por ejemplo, de la aorta, localizado a nivel cerca a los riñones. También podemos ver un aneurisma en el tercer dibujo, un aneurisma localizado en la aorta también, pero en la región torácica. Y en el cuarto dibujo vemos un aneurisma, pero localizado dentro de la cabeza. Entonces, eso es un aneurisma cerebral, ¿no? Ahora, ¿qué es un aneurisma cerebral? Es la dilatación anormal de la pared arterial localizado en la circulación cerebral. Acá podemos apreciar varios aneurismas en el dibujo de la izquierda. Por ejemplo, un aneurisma localizado en una determinada región, en la arteria comunicante anterior, otro en la arteria cerebral media y en diversas arterias, ¿no? En cualquier parte en cualquier arteria del cerebral puede aparecer un aneurisma, que es una dilatación anormal, ¿no? Los estudios realizados hasta el momento indican que un 1 a 2% aproximadamente de pacientes eh, tienen aneurismas cerebrales, ¿no? Muchos de ellos nunca se llegan a enterar o a ser diagnosticados de esta patología, y muchos sí, y lamentablemente bajo otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de un aneurisma roto, ¿no? ¿Por qué son tan peligrosos estos aneurismas? Porque cuando se rompen, eso genera un sangrado, y ese sangrado irrita el cerebro, y eso es potencialmente mortal. Es tan mortal que se dice que el 10% de personas fallecen antes de llegar al hospital. Es decir, muchas personas incluso en sus camas o haciendo sus actividades cotidianas, como por ejemplo bañándose, durmiendo, comiendo o haciendo deporte o en el trabajo, el aneurisma se puede romper en cualquier momento y pueden fallecer en ese mismo momento. Eso es un 10% de pacientes. El 25% de pacientes fallecen en las primeras 24 horas y el 45% de pacientes fallecen en los siguientes 30 días. Entonces estamos hablando de una patología potencialmente mortal, ¿no? Una mortalidad altísima, ¿no? Lo más peligroso en un aneurisma es que se rompa, ¿no? Una vez que se rompe, la mortalidad es la que ya he señalado, ¿no? Pero cuando nuevamente se vuelve a romper el aneurisma, eso ya es mucho más mortal, ¿no? Como podemos ver acá en esta diapositiva, cuando la mortalidad llega hasta más del 70%. Acá vemos en el dibujo de la izquierda cómo un aneurisma se rompe y cómo la sangre sale de este aneurisma y va a irritar el cerebro, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Es muy importante saber cuáles son los síntomas, pero hay dos situaciones: cuando, cuando el aneurisma está roto y cuando el aneurisma es no roto. Cuando el aneurisma es no roto, puede haber una pupila dilatada y la otra no, como por ejemplo en el dibujo, en la imagen presentada en esta diapositiva. Puede haber dolor ocular, puede haber problemas visuales o adormecimiento de un lado de la cara. Cuando presentan
se presentan uno de estos síntomas, hay que sospechar que se trata de un aneurisma no roto. Pero ¿qué sucede cuando un aneurisma se rompe? Esto es mucho más brusco y mucho más catastrófico, como lo mencioné en un primer momento, ¿no? Las personas se quejan del dolor más intenso de toda su vida. El doctor dice, apareció este dolor de cabeza que nunca lo he tenido y es demasiado intenso, es insoportable, ¿no? Y puede estar asociado a náuseas, a vómitos, desmayos, pierden la conciencia de eso, se desmayan, o convulsiones. ¿Qué son las convulsiones? Son movimientos de flexión, extensión, asociados a pérdida de conciencia, desmayan. Y también y también están asociados a pérdida de control de los esfínteres, como por ejemplo se orinan o, o realizan su deposición de manera inconsciente, ¿no? Cuando hay uno de estos, cuando hay uno de estos signos o síntomas, hay que sospechar de un aneurisma cerebral roto. Un aneurisma cerebral roto es una emergencia y debe ser tratada de inmediato, lo más pronto posible. Entonces, acudir a un hospital lo más pronto posible en caso se presente uno de estos síntomas, ¿no? ¿Cómo saber si tengo un aneurisma cerebral? Las dos pruebas, las dos pruebas importantes son la angiotomografía cerebral, que es bueno, la imagen que podemos ver acá a la izquierda es una angiotomografía cerebral, que es una tomografía especial en la cual se inyecta contraste al paciente por la vena para de alguna manera pintar los vasos y mediante la tomografía se evidencian estos vasos, ¿no? Pero el examen más exacto, si se puede decir así, es la panangiografía cerebral, como podemos apreciar en la imagen de la derecha, ¿no? En la actualidad, bueno, hace muchos años una hemorragia por un aneurisma cerebral roto era algo ya mortal. No existía tratamiento digamos, eh, evitar que nuevamente se rompa el aneurisma. Sin embargo, con los avances de la ciencia, con el avance de la medicina de la neurocirugía sobre todo, primero se apareció el tratamiento que se llama clipaje aneurisma, que consiste en colocar un objeto de titanio en la base del aneurisma y cerrarlo por completo. Esto implica una cirugía, abrir la cabeza del paciente, llegar a esa zona donde está el aneurisma roto y cerrar el aneurisma con el clip de titanio. En los últimos años existen otros tratamientos, otra clase de tratamientos que se llaman tratamientos endovasculares, que se orientan a la embolización de los aneurismas, ¿no? Para realizar la embolización de aneurisma se coloca un catéter por la arteria femoral que ingresa ingresa por la arteria hasta hacia el corazón se desplaza hasta el cerebro y en el cerebro, en el lugar donde está el aneurisma, ahí, digamos, se inyectan coils, que es una sustancia que, digamos, permite aislar el aneurisma de la circulación, ¿no? Y también evita su ruptura, ¿no? Entonces, dos tratamientos en la actualidad: el clipaje del aneurisma, que les expliqué, y la embolización del aneurisma, ¿no? Acá podemos ver en este dibujo bien claro en qué se trata el clipaje del aneurisma, ¿no? El clipaje del aneurisma eh, consiste en colocar un clip de titanio, que es el que podemos apreciar acá, en la base del aneurisma, y de esta manera aislar el aneurisma y evitar la re-ruptura del aneurisma, ¿no? Y la mortalidad que conlleva todo este suceso, ¿no? Para ello es necesario hacer una cirugía mayor, es una cirugía compleja, es una de las más complejas que tenemos en nuestra especialidad y que conlleva también muchísimos riesgos, ¿no? Ahora, ¿qué consiste la embolización del aneurisma? Consiste este, en colocar catéteres mediante la arteria femoral hacia el corazón y luego hacia el cerebro y una vez localizado el aneurisma cerebral, inyectar los coils, que es una sustancia que permite
al aneurisma y evitar la ruptura de este. Ahora, es importante saber quiénes son más propensos a sufrir, a padecer de aneurismas cerebrales y quiénes son más propensos a que se rompa este aneurisma, ¿no? Pacientes con edad avanzada, ¿no? Donde los vasos ya no son los de antes, ¿no? También tienen cambios en las paredes de los vasos. No solamente, por ejemplo, no solamente la piel envejece, ni el cabello no solamente no salen canas, también los órganos también envejecen y también las arterias también envejecen, por ende cambian sus propiedades y son más propensos a la formación de aneurismas cerebrales. Fumadores también son más propensos a la formación de aneurismas cerebrales. Hipertensos, pacientes con la presión alta, consumidores de drogas, principalmente cocaína, consumidores de bebidas alcohólicas, pacientes que padecen de alguna enfermedad hereditaria, como por ejemplo, son enfermedades raras, ¿ya? Como enfermedades raras, enfermedades del colágeno, que ya, eso ya son temas no son muy comunes, ¿no? Personas, ahora es importante también, esto es importante conocer porque hay personas que tienen familiares cercanos que han padecido aneurismas cerebrales. Con uno o dos familiares de primer grado que padezcan aneurismas cerebrales ya se puede pensar que se trata se tendría que hacer un descarte de aneurismas cerebrales mientras las pruebas que ya se hacen, ¿no? ¿Cómo puedo evitar tener aneurismas cerebrales? Llevando una vida saludable en general. La vida saludable evita muchas enfermedades, ¿no? Y los aneurismas cerebrales no son exentos a ello. Como primer punto, evitar consumo de cigarrillos, evitar consumo de bebidas alcohólicas. Como segundo punto, llevar un control adecuado de la presión arterial. Como tercer punto, llevar una vida saludable, recalcando nuevamente. Es importante la actividad física, mínimo 30 minutos de deporte diario es lo adecuado, siempre y cuando no se sufra de otras enfermedades que no permitan realizar las actividades físicas. El sueño también, dormir por lo menos 7 horas diarias también evita el estrés y también es asociado a las buenas prácticas de vida saludable. Una alimentación también, una alimentación balanceada, equilibrada, adecuada también para cada persona, es importantísima para evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Los aneurismas cerebrales sobre todo la ruptura de un aneurisma cerebral es una enfermedad es una enfermedad grave, conlleva una alta mortalidad. Y en manos de cada uno de nosotros está en saber reconocerlos a tiempo para evitar la ruptura de los aneurismas y evitar también la formación de otros aneurismas cerebrales mediante los estilos de vida saludable que ya los he comentado. Bueno, espero que les haya quedado claro la exposición que he preparado para ustedes, ya que esta enfermedad es muy importante conocer muchos aspectos de esta enfermedad que ya ha sido un poco dejada de lado los últimos años. Sin embargo, debido a la alta mortalidad que está asociada a esta, es importante tener muchas nociones sobre este tema, ¿no? Si tienen alguna duda o tienen alguno de los síntomas o signos que les he mencionado, como es dolor de cabeza muy intenso, vómitos, desmayos, convulsiones, no duden en acudir a su centro de salud más cercano, ¿no? De antemano, muchas gracias por su atención. Buenos días.